se oye afirmando: hija, tu fe te ha sanado. Y esa declaración es muy curiosa, como le dije también el pasado viernes, porque no dice el poder de Dios te ha sanado, dice tu fe te ha sanado, ¿cierto? Entonces, podemos leer otros versos de la Biblia, Lucas 18:42. Jesús entonces le dijo: recibe tu vista, porque tu fe te ha sanado. Lucas 19:19 le dijo: levanta y vete, tu fe te ha sanado. Mateo 9:21 dice: pues decía para sí, si tan solo toco tu mente, me sanaré. Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Fíjense en esos versos y otros más. No menciona, curiosamente, el poder de Dios te ha sanado, que sería lo justo, ¿cierto? Porque sabemos que es el poder de Dios que le ha sanado. Dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Como si fuera algo que no glorifica el poder de Dios. Pero fíjate que esta noche vamos a ver algo de suma importancia sobre ese tema, lo cual es una extensión de lo que hasta ahora hemos hablado. Cada vez que leemos sobre un milagro, oímos, tu fe te ha sanado. Hasta que el reino de Dios no sea todo el valor existencial con evidencias en nuestra vida, no conoceremos este poder divino que está en la fe. O sea, cuando hablamos de reino de Dios, y porque, fíjense, nuestro valor está en el reino de Dios. Fuera del reino de Dios, ¿qué estamos? Somos mundo que va hacia la muerte, o está muerto. Entonces, quiero que comprendamos hoy algo de la fe, porque es de suma importancia para todo llamado cristiano. El origen de la fe es Dios mismo. Aunque dice, tu fe te ha salvado, ¿cierto? Pero el origen de la fe es Dios mismo. Aunque dice, tu fe te ha sanado. El apóstol Pablo nos introduce una gran verdad que yo quiero que ustedes la comprendan, porque esto va a marcar un antes y un después en relación con nuestra fe. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe, según de Corintios 4:13. Entonces, algo que estamos comprendiendo inmediatamente es que la fe es espíritu. Dice, el mismo espíritu de fe. Oh, ahora la cosa está aclarando un poquito, porque ya tu fe se convierte en ser algo espiritual. Es espíritu. Por esto entonces no es necesario que Dios diga, mi poder te ha sanado, porque Él hace un vínculo estrecho de lo que es fidelidad, lealtad, realidad, verdad, comprensión con la fe y con el poder de Dios. Hebreos 12:2 dice que el autor y perfeccionador de nuestra fe es ¿quién? Jesucristo. Por esto leemos que la fe es una asignación, o sea, la fe es una asignación, es una impartición que sale de una fuente y toca a nosotros. Dice, a los que se les ha asignado una fe igualmente preciosa que la nuestra, según de Pedro 1:1. Entonces vemos que dice, a los que se les ha asignado, es como si fuera, te envío la fe a ti. Ahora podemos entender que tu fe te ha sanado, significa que mi seguridad en Dios, tu poder me ha sanado. De hecho, cuando leemos Gálatas 5:22, dice, el fruto del Espíritu es fe, entre otras cosas. Entonces, siendo fruto,
significa que es una producción del Espíritu. O sea, está como dentro del núcleo del Espíritu. La fe se halla en nuestro espíritu. Compréndelo, por favor, esto. No en nuestra mente. Por esto es inconmovible por las circunstancias. Y es inseparable por su palabra. Si usted no conoce su palabra, usted no puede tener fe. Si usted es ignorante de su palabra, usted no puede tener fe. ¿Por qué? Porque la fe es producto, es composición de la palabra de Dios. Entonces, nuestro espíritu está convencido por el convencimiento del Espíritu Santo dentro de nosotros. Las dudas están en nuestra mente. La fe no es asunto de la mente. Por la fe contactamos al Señor, no hay otra manera. Usted no puede venir a decirme, no, yo sabe una cosa que sí, yo siento que Dios es así, o a esta. No, es que por la fe, dice, habita el Señor en nuestro corazón. O sea, por la fe contactamos al Señor, quien habita en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Por esto hay que despojar nuestra propia seguridad, que no obra por fe. Quiero decir una cosa. Toda la seguridad que usted la está aportando a su propia fe, no obra por fe. Por eso muchas religiones dicen, crea en ti mismo. Esto no es fe. Esto lo han escuchado, me imagino. No es la primera que está escuchando de mí. Lo dice mucho. Cree en ti, confía en ti, cree. Esto es lo más común. El mundo está insinuando que comienza a creerte en ti y lo vas a lograr. Pero estas obras, esa seguridad, no obra por fe, porque la fe es espiritual. Y veremos cómo la fe hará su presencia poderosamente, conduciéndonos a ver lo que Dios ha preparado sobre nosotros. Ahora, ¿qué es la fe? El término fe es don y fruto del Espíritu de Dios y denota una determinación por seguridad predominante, por control. ¿Qué yo dije? La fe, como fruto, don del Espíritu, denota una determinación. ¿Sabe qué significa determinación? Esto es, no es otra cosa. Esto va a ser por seguridad predominante, como si fuera una presencia, por control. Oye la palabra control. Dios tiene seguridad de todo lo que promete. Por esto Él puede prometer y cumple. El hombre promete y no cumple. Por eso dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Fuera de eso, todo es de qué? Es del diablo. Dios tiene seguridad de todo lo que promete porque simplemente controla todas las cosas. Controla todas las cosas significa que no puede suceder algo sin que lo permita en tu vida. Y ahí viene nuestra conexión, ahí viene nuestra comunión, ahí viene nuestra relación con Dios. Ahí viene nuestra fe. Por esto la impartición de fe es la impartición de seguridad por el control divino. Por esto la impartición de fe, o sea, la asignación de fe de Dios hacia nosotros, no es otra cosa que la asignación de seguridad que Dios controla todas las cosas. Podemos esto asumirlo como la realidad cotidiana, diariamente de nuestras vidas. Pongamos atención a la frase control, por favor, porque control divino, la convicción que no se ve, no dice la palabra, la fe es la que, la convicción de lo que no se ve. En el griego antiguo, Septuaginta, dice, en vez de convicción que no se ve, dice una cosa impresionante, dice el control de lo invisible. Me quedé de verdad maravilloso y yo quería indagar sobre esto porque yo
Ok, la convicción es una palabra muy fuerte, convincente, tiene valor, tiene medida, pero ver que la fe es el control de lo invisible me lleva a entender que esta seguridad puede controlar las cosas que suceden en el mundo espiritual, porque son las que realmente determinan las cosas visibles. Por esto en Efesios 6 habla de una guerra espiritual en lugares celestiales. Pues esto es poder de la seguridad de Dios, porque Él todo lo controla. Por eso podemos decir deliberadamente que Dios tiene fe. Dios tiene fe en sí mismo. Porque apréndelo, únelo, que fe significa fidelidad. Fe significa seguridad. Fe significa control. Yo les dije al principio que inicié que el espíritu de la fe. Entonces ya el fe es un contenido de una seguridad de sí mismo. Lo voy a repetir. Dios tiene fe en sí mismo porque Dios está seguro de sí mismo. Por esto la impartición de fe no es otra cosa que la impartición de seguridad de Dios en Él mismo, en sus planes, en sus propósitos, por el control divino sobre todas las cosas. La misma palabra de Dios contiene fe, ¿o no? Por esto la fe viene por el oír de la palabra de Dios, porque su palabra contiene la seguridad del mismo Dios. Por eso Dios promete. Si leemos la Biblia, hay miles de promesas. Diríamos que todo lo que Él dice es prometedor. Por lo tanto, la fe es la seguridad, la confianza, la confirmación, la realidad, la esencia, la base de toda sustentación de lo que Dios habla. Es decir, el fundamento que sustenta toda la promesa de Dios es la seguridad de sí mismo. Esto es muy sencillo que lo podemos entender. Dice la palabra en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esto es la fe que Dios tiene. Lo que pasa es que nosotros, nuestro intelecto, ha captado la palabra fe en algo, en otra persona. O en nosotros mismos también, en ciertos casos. O en las fuerzas propias que existen. Pero cuando hablamos de fe, seguridad, porque eso es la fe, que Dios tiene fe, es que Él tiene fe en sí mismo. O sea, Él está seguro que cada promesa, lo dice, en Él es sí y en Él es amén. Por esto el don, fe, señala seguridad, certeza, control, convicción, afirmación, fidelidad y lealtad. Es lo que significa. Lo opuesto de la fe, ¿qué es? Lo opuesto de la fe, ¿qué es? ¿Ok? Duda. Duda. La duda crea incredulidad. Y Dios no duda de ninguna de sus promesas, porque Él es leal y tiene fe en sí mismo sin necesidad a otro. Dios tiene fe, por supuesto. Por eso se encuentra como don y fruto del mismo Espíritu de Dios, como asignación del Espíritu, como el Espíritu de la fe. Él reposa y está seguro de sus promesas. Por esto la fe es juramento de lealtad. En realidad, la fe es un juramento de lealtad de Dios sobre su verdad y seguridad de toda intención de Dios. Hebreos 6:13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Él se aseguró lo que iba a hacer en Abraham y en su descendencia en sí mismo. Esto es la fe que estamos hablando. La fidelidad es esencial a la naturaleza de Dios. Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió.
El Señor es fiel, dice la palabra. Y cuando viene Jesucristo dice, viene como fiel y verdadero. Y Él nos mantendrá a nosotros fieles. Leen 2 Tesalonicenses 3:3. El Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes fieles. O sea, Él imparte lo que Él es. Si objetamos que la fe es nuestro tributo, por esto no se preocupe el Señor que diga deliberadamente tu fe te ha sanado o te ha salvado, porque sabe que la fe es una seguridad de sí mismo. Porque sabe que la fe es suya, no es nuestra. Entonces, obligatoriamente, la fe glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque proviene de origen espiritual. ¿Me está entendiendo, hermanos míos? Efesios 2:8 además lo dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ahora, pregunto, ¿qué es un don? Rasgos, son los rasgos de Dios. Dios es amor, Dios es paciente, longánimo, y todos los demás tienen dominio. Todo esto son los rasgos del Espíritu. O sea, la fe es de los rasgos de Dios, como es el amor. Dios imparte su don infalible a los hombres, que es su seguridad en sí mismo. Esto es importante porque cuando usted va a capturar todo esto, todo este volumen de la fe, ya está cambiando porque la fe siempre da al blanco. No puede fallar. La fe no falla. Si usted emite fe, no falla. Si fallamos es porque no emitimos la fe. Creemos que hicimos un salto de fe, pero no un acto de fe. Entonces, para que profundicemos todavía más, ¿cuál es el código de la fe? Con todo el corazón. Cuando no es con todo el corazón, hay duda. Este espacio que deja 1%, 2%, 0.0008, hay duda. El código de la fe es con todo tu corazón. Jesús expone su seguridad con todo su corazón al Padre. Él no duda del Padre. Por esto habla tan deliberadamente. Si ven este monte y tienen el tamaño de una mostaza, pero dice, esto es todo. Basta, pero sea todo corazón. Entonces habrá una respuesta significativa. Esa es exactamente la respuesta que Jesús quiere escuchar, y todo cambia. Grande es tu fe, significa con todo tu corazón. De hecho, Joel 2:12 dice, por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos con todo vuestro corazón. Quiso repetir lo que yo dije el pasado viernes para los que no estaban con nosotros, y así podrían también entrar en la próxima parte que se va a predicar, porque la fe es esencial, es don de Dios y es nuestra fuerza espiritual. Es la fe que contiene la genética de Dios inseminada en nuestro espíritu para una vida victoriosa. Esa fe debe ser guardada y resguardada día a día hasta que su fortaleza sea tal que produzca siempre victorias. Por eso es que somos más. Somos más que victoriosos. Más que victoriosos. Santiago dice, hermanos míos, piden con fe sin dudar. O sea, no dejan espacio de duda en su corazón. O sea, el corazón completo, este núcleo espiritual, sea completamente, con todo el corazón, sin dejar duda alguna. Porque si entra la duda, rompe el poder de la fe. La inconstancia, y es lo que rompe el potencial de la fe, la inconstancia no es una casualidad. Es la que realmente dice,
Quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor. Es claramente, nos habla de que si uno es así, no espere que va a recibir una respuesta por Dios. O sea, el que duda no va a recibir, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Está claro. O sea, la inconstancia no es casualidad porque tiene origen de una conciencia no purificada. La fe se guarda por una conciencia limpia. Por eso la sangre de Cristo está aplicada a nuestra conciencia. En ese estado es efectiva. No hay forma de ejercer fe si nuestra conciencia nos reprende y nos culpa. Dice la palabra, mejor dicho, dice el Pablo, inspirado por la palabra de Dios, a 1 Timoteo 3:9, dice, guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, esta limpia conciencia es que hace tu fe efectiva y hace los milagros que tú estás buscando y no decepciona. Estamos aquí, iglesia. Hablar de seguridad es hablar de la semilla eterna que fue sembrada en nuestro espíritu. Estoy seguro, tengo convicción, porque realmente se me dio el don del espíritu de fe, lo cual no falla en ninguna circunstancia. Dios prepara una conciencia no condicionada, sino por la misma seguridad puesta en Dios por medio de la fe. La fe significa seguridad en Dios. La convicción de lo que espera, ¿qué? De lo que Dios ha preparado algo para mí. No nos tambaleamos en las circunstancias. No dudamos por las situaciones, sino que estemos muy seguros porque el Señor nos entregó el don de la fe. Si usted recibió el don de la fe, si usted lo tiene que asegurarse, si fue asignado con el espíritu de la fe, tiene que estar seguro para que realmente usted lo utilice, porque es su arma en cualquier circunstancia y la cual no es necesario otra cosa más que esa. Entonces lo que define la diferencia no es dónde tú estás en este momento y la circunstancia que te rodea, porque no dudo que tú estás en una circunstancia dura y adversa, sino lo que tú cargas. Y lo que tú cargas va a definir siempre el nuevo estado de posiciones. Mateo 17:20 Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí. Mírame, pásate de aquí a allá significa cambio de estado. Pásate de aquí a allá es un cambio de posición, ¿o me equivoco? Y se pasará. Y nada os será imposible. O sea, nada os será imposible. O sea, la fe entonces es todo lo que yo necesito para que nada me es imposible. Por favor, quiero que usted digieren esta gran verdad. Entonces, si todavía hay cosas imposibles, hay que ver qué pasa con el don de la fe. Si esto está presente. A nosotros, amados, nos fue anunciada la buena nueva, así como a ellos. Pero no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Habían promesas para Israel. Muchísimas. De hecho, ellos ya sabían para dónde iban. Ya había un guía que Dios lo ha puesto para enseñarlos y para efectuar realmente, porque él estaba conectado con la fe de Dios. Moisés estoy hablando, lo cual estaba dirigiendo el pueblo, pero había pueblo que no estaba digiriendo la palabra anunciada por Moisés. No les aprovechó por no ir acompañada por fe. La fe es unir la realidad
por el cumplimiento de su voluntad. O sea, la fe persigue la voluntad de Dios. Esto es la fe, esto es lo perfecto. A lo mejor usted ha planeado, tiene planes, pero sus planes son inferiores de los planes de Dios. Todavía usted dice, pero no tengo aquello o el otro. Yo digo, todavía lo que tú estás pensando es inferior. Lo que tú estás construyendo es inferior. Dios tiene algo por lo cual quiere y te deposita fe para que tú alcanzas estos planes. Esta fe es seguridad en Dios. Solo oír en fe aprovecha y habrá providencia. Es muy dañino espiritualmente, hermanos, utilizar el lenguaje de la fe y no saber lo que estamos persiguiendo. La ausencia de fe sería negar la realidad de la voluntad asumida de Dios. ¿Qué estamos persiguiendo aquí? La voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Es mejor que la mía? Por supuesto. ¿Más conveniente? Por supuesto. ¿Más abundante? Por supuesto. ¿Es la mejor? Por supuesto. ¿Es la perfecta? Por supuesto. ¿Me está entendiendo? No lo dudo. Y primera de Juan 5:14 dice, y esta es la fe que tenemos delante de Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Señor, queremos esta noche oír y asegurarnos realmente a tu voluntad. Recuerda que una asunción, un levantamiento, se convierte en un hecho al grado de la posesión de tu fe. Yo diría que hasta para amar a nuestro hermano se requiere fe. No amamos a nuestro hermano por nuestra voluntad. ¿Sabe por qué? Porque somos empáticos, dependiendo. O sea, si te gusta lo que a mí me gusta, nos ponemos amigos. Es la convicción de lo que se espera. No cabe duda alguna. No hay duda en los asuntos del misterio de la fe. Quiero que ustedes lo entiendan. La fe asume la voluntad de Dios, la cual sea, es la perfecta para ti. Es lo que tú necesitas. Es lo que te engrandece, lo que te eleva, lo que te lleva a la abundancia. Porque es una posesión que Él ya nos ha dado a nosotros. Israel no tenía la convicción. Aún sabían que iban a una tierra llamada prometida, que era Canaán con leche y miel. No tenía la convicción. Entonces no tenía la posesión. Entonces no adquirieron su propiedad, ¿sí o no? ¿No es así? Sí, una parte, pero la mayoría de ellos no les agradó a Dios. ¿Por qué no les agradó? Porque no tenían fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí o no? Entonces, por favor, ¿cómo vas a adquirir tu propiedad? Porque sé que tú estás buscando una propiedad, mi hermano. Por la convicción, por la seguridad, por la fe. Si no, te quedarás postrado en ese círculo vicioso llamado realmente desierto. Es importante esta noche sentirte posesión en tu deseo cumplido. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis, creyendo, lo recibiréis. ¡Wow! Amado, la incredulidad es un estado. Van a cambiar, vamos a marcharnos.
Vamos a marcharnos de la incredulidad. Vamos a marcharnos de este estado patético por lo cual emocionalmente tiene fe cuando se siente bien, pero cuando las cosas son adversas dice, no veo Dios. ¿Cómo que tú no ves Dios? ¿Cómo que no está Dios? Dios está preparando tu fe, te ha impartido, te ha asignado con fe. Diría yo esta noche, haga un resumen de lo que tú has escuchado esos días, que has seguido esta serie, y lo que tú has escuchado hasta ahora, no solo de mí, sino de donde tú has escuchado y lo has leído y lo has entendido y has indagado, y busca si hay fe en ti. Si tú digas, yo tengo fe, se acabó. Todo está en orden. Mírame y nada os faltará. Nada os faltará. Si no tienes la convicción, porque mira, Israel no logró entrar en la mayor gloria porque era un estado incrédulo. Y tenía fe, dirían ellos. Creemos en Dios, pero lo crean como los demonios. También los demonios creen que existe Dios, pero no tienen fe en Dios. O sea, no están asegurados en Dios. Nuestra fe está asegurada de Dios. Nuestra fe está asegurada de Dios. Si no tienes la convicción de la posesión que Dios te ha dado, tú no puedes externalizar con certeza lo que tú ves espiritualmente, porque la conciencia es muy débil. ¿En qué medida estás consciente de tu realidad espiritual ahora? Mateo nos dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Recuerda que tu fe es la sustancia de la cosa esperada y la causa de todos los fenómenos que el mismo Dios ha preparado por su perfecta voluntad, por ser benévolo para ti. Ahora tú tienes que asegurarte a Dios. Tú tienes que servir a Dios, porque también sirviendo a Dios muestra que tú estás asegurado en Dios. La fe está unida en la voluntad de Dios, no desunida. La fe no está unida a tu voluntad, a tus planes, sino a los planes de Dios. Tienes que entenderlo esto, hermano mío. Y no puedes salir del marco de esta voluntad, porque entonces no es fe, es propia fuerza. ¿Sabe por qué tenemos duda? Porque confiamos más en nuestra fuerza que la fuerza de Dios. Porque cuando tú dudas lo que Dios puede hacer, en algo está confiando más. Debilitas tu fe, tu seguridad en Dios, porque entonces tú te aseguras que en lo que tu raciocinio te dicta qué es verdad o qué es real. Ese es el problema. Acudimos en nuestro propio poder una y otra vez. Bajamos, caemos, nos humillamos, pero seguimos. Oh generación incrédula y perversa. La palabra perversa significa volverse a la dirección equivocada por la propia seguridad. La fe no puede alejarte de Dios, de Él, de su voluntad y de sus objetivos. ¿Lo entienden esta cosa? 14 años estamos aquí, en este ministerio, por fe. Es por la fe. No puede haber otra cosa. Es por la seguridad. No es por la cantidad de que uno visualiza. Dice, wow, está bien, tengo un pueblo grande. No, es por la fe que tú estás en lo poco para que entonces Él te ponga en lo mucho. Amado hermano, esta noche quiero que tú reorganizas la sustancia llamada fe en el molde de una acción de asumir el compromiso de su voluntad. Quiero que esta noche tú entiendas que lo más importante es la voluntad de Dios. Por eso Dios te ha dado fe. Y te digo una cosa, no dudes que esta es la mejor opción para tu vida. Este mundo se mueve, hermano mío, con un enfoque de moldearnos en adaptarse al mundo. El mundo que no quiere que nos entregamos en forma completa a Dios porque sabe que ahí tendremos
todo lo que necesitamos, más abundantemente de lo que pensamos y pedimos. Los cambios comienzan a ocurrir en su momento de estar en este estado apropiado, que es un favor que Dios ha impartido por sus decretos. Estoy terminando un poco más. Si persistes en el querer de Dios, la fe va a traer el cumplido. Lo voy a repetir. Si persistes al querer, Dios mío, dame tu voluntad. Yo quiero tu voluntad. Él va a traer el hacer en tu vida. Y en el hacer está el cumplimiento de tu bendición. El pueblo decía a Jeremías, no queremos la palabra que sale de la boca de Dios. Queremos que cumplir la palabra que sale ¿qué? De nuestra boca. Ese es el problema del ser humano. No lo ven como Israel. Este es el ser humano. Quieren su propia vocación, quieren su propio pensamiento, quieren su propia fuerza. Y sale a la calle desesperado para resolver. Y hay muchos errores por ahí. Y hay muchas pérdidas. Hay muchas pérdidas. Hay mucha pérdida. Y vas a seguir perdiendo si tú no lo entiendes eso. Observa, por favor, esta noche tus reacciones a la vida, a tu propia vida me refiero, y estarás observando el ser del cual debes separarte. Mi problema era mi fuerza, yo lo saco esto de mi corazón. Era mi fuerza. Yo tenía este problema. Y Dios ha hecho una separación. Me quitó la fuerza. Observa tus reacciones de vida. Y a medida que comienzas a identificarlo, la separación se llevará a cabo para entonces encontrar las nuevas fuerzas que están por medio de la seguridad, fe a Dios. Fe es seguridad a Dios. Fe es seguridad a Dios. La convicción lo que se espera no de tus planes, no de tu voluntad, de la voluntad de Dios. Entiende, lo estamos persiguiendo la voluntad de Dios, que es más abundante, más de lo que tú pides y tú necesitas. Entonces, voy a buscar yo mi voluntad o la voluntad de Dios. Pero tu asunción entonces debe ser una actitud mantenida, constante. Y si está bien, ok, yo lo entiendo, por un momento pierdes ese estado de convicción, recupéralo rápido. Deja de confiarte a ti mismo. La religión enseña eso. La palabra siempre contiene promesa, la palabra de Dios. Por eso debemos ser conscientes que ella sea viva en nuestra conciencia. La palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Si es viva y eficaz, significa consigue el blanco por lo cual ha sido llamada a traspasar. Viva y eficaz la palabra significa que contiene fe en tu vida, seguridad en Dios. Cuando Dios te pone, oye por favor, el querer, ¿estás listo a escucharlo esto? Reclama su cumplimiento, lucha como Jacob. Una última advertencia esta noche en relación con nuestra lealtad. Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías 3 gente ahí, no importa sus nombres ahora, y les dijo ellos a Israel, ¿qué confianza es esta en que te apoyas, Israel? Tú dices, consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Más en qué confías, Israel? Estás confiando a Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Dios mío, lo entendí cuando, mírame, lo puse en letras grandes, porque cuando estaba poniendo 2 Reyes 18 y 17, digo,
¿qué está diciendo aquí? Dice el que se apoya al mundo a su concepción, porque el mundo tiene una concepción, un concepto que apunta a ti mismo, a la fuerza. Dice, este apoyo se te entrará por la mano y la traspasará. Entiende tales Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Tarde o temprano, esta fuerza entrará por la mano y te traspasará. O sea, ¿sabe qué quiere decir? Quitará este nervio que toma. Te va a hacer sin habilidad. Porque aquí están los nervios. Qué triste. Israel, por falta de fe, de seguridad a Dios, confió a Egipto, su propia fuerza, más que en el Dios vivo. Y esto tuvo sus consecuencias. Me dirás, pero aquí hay programas, hay asuntos por los cuales están ahí planteados para traer unas estrategias. Yo te digo, sí, pero tú estás llamado por Dios a confiar a Dios. Y tú tienes que tener una concentración profunda en eso. ¿Por qué? Porque habían consecuencias. Porque los términos de la promesa y compromiso de Dios de ser el protector, la provisión, el guardador de su pueblo, se rompen cuando usted recorre a Egipto, al mundo, a las estrategias del mundo. Israel reveló falta de fe en Jehová y rompiendo dicha relación, se alejó. Muchos creyentes han dirigido sus mentes y devociones tras fertilizantes planes y estrategias de este mundo visionario. Isaías 31:1 dice, ay de los que bajan a Egipto por auxilio, los que se apoyan y cifran su confianza en carros de guerra porque son numerosos y son muy poderosos, pero que no han mirado al Santo de Israel y no han buscado a Jehová mismo. Amado, la fe es la medida establecida para relacionarse con lo que Dios ya ha preparado para ti. Toda nuestra relación en el nuevo pacto está establecida por Dios por medio de la fe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y Habacuc, desde antes, 2:4 dice, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el orgullo con la fe, el justo? No entiendo por qué, ¿cómo se están uniendo estas dos cosas? Yo les dije en la anterior enseñanza que la fe es la potencia de los humildes. Es el poder de los humildes. Ahora pregunto, en fe, en seguridad de Dios, ¿qué mérito tiene el hombre? ¿Dónde se encuentra la fuerza humana del alma? Se queda solo la fuerza del Espíritu, el Espíritu de la fe. Entonces aquí viene la efectividad de la fe. Dios lo sujetó todo en la fe para que la promesa sea firme. Romanos 4:16 dice, por esto es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme. Eso es para entendidos, este último. Esto es para entendidos. Porque la fe no falla. La fe es firme. Todo el que está asegurado a Dios y seguro en Dios y lo sirve de corazón,
no fracasará. Dios le bendiga. La paz con vosotros.